PRI, PAN, PRD, impulsada por el empresario Claudio X González. Déjeme saludar al senador de Morena, al senador de la República por Morena, Martí Batres, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para iniciar esta semana y en pleno Día de las Madres. Le agradezco que nos acompañe, senador. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo también con afecto. Oiga, don Martí, pues es que estaba leyendo que anda muy activo en redes sociales y me parece que lo que expone merece para la gente un análisis importante, ¿no? Esto de lo relevante que se refrende la mayoría progresista en la Cámara de Diputados, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, porque se habla mucho de mantener la mayoría para Morena, para la coalición Juntos Hacemos Historia, o los opositores que dicen hay que arrebatarle la mayoría, pero el análisis debe de ser más profundo para la gente, senador. Bueno, simple y sencillamente hay que ver varias cosas. La primera es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Yo decía hace algunos días en uno de mis mensajes, de mis videos, publico un video cada día, mi querido Vicente, hablé sobre el tema de cuánto han durado las mayorías del PRI y el PAN. El PRI fue mayoría en la Cámara de Diputados durante 67 años, de 1930, que nació el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, hasta 1997, cuando pierden la mayoría absoluta. 67 años seguidos, sin interrupción, fueron mayoría absoluta. Es más, incluso fueron mayoría calificada hasta 1988. El PRI tenía las 2/3 partes de ambas cámaras. Todavía hasta 1988, el 100% de los senadores era del PRI. Vicente, el 100% de los senadores era del PRI hasta 1988. Y tuvieron entonces la mayoría calificada, las 2/3 partes de ambas cámaras, y la mayoría absoluta hasta 1997, y cuando pierden la mayoría absoluta la completan con el PAN en una alianza estratégica de 21 años entre 1997 y el 2018, 21 años más. O sea que han tenido juntos el PRI y el PAN la mayoría absoluta y constitucional, las 2/3 partes, durante 88 años. Decidieron lo que quisieron decidir. Y ahora llevan 2 años sin ser mayoría. Pero ya tienen síndrome de abstinencia. Ya están desesperados. Quisieran regresar a ser mayoría. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es que ellos aprobaban leyes contra el pueblo y en favor de grandes intereses económicos. Otra de las razones es que aprobaban el presupuesto para transferir recursos a grandes intereses económicos como el Fobapro a los banqueros. Otra de las razones es que aumentaban impuestos al pueblo y le bajaban los impuestos a los sectores más acomodados, a los más altos contribuyentes, y aprobaban leyes como la condonación fiscal para que no pagaran impuestos los más ricos. Estas son las razones por las que quieren regresar, y una muy concreta, porque ellos, asimismo, en el Congreso de la Unión, ganaban bonos, moches, sobornos, y por eso digo que tienen como síndrome de abstinencia, ya quieren regresar. Bueno, es muy importante la Cámara de Diputados, y yo he señalado recientemente 10 razones por las cuales es importante refrendar la mayoría progresista. Una, para seguir aprobando leyes sociales, derechos sociales. 2, para seguir aprobando reformas anticorrupción. 3, para seguir aprobando reformas que desmantelen los privilegios de la vieja clase política. 4,
porque ahí se aprueba el presupuesto y hay que darle presupuesto a todas las políticas y programas sociales. 5, porque ahí se aprueban los recursos para la obra pública y es importante que sigan teniendo recursos las grandes obras como el corredor transísmico, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía. 6, para evitar que regresen los bonos, los moches, los sobornos de los legisladores. 7, para evitar que se vuelvan a aprobar las pensiones millonarias de los expresidentes o los seguros de gastos médicos mayores de los altos funcionarios con cargo al erario. 8, para seguir renovando órganos autónomos. En la Cámara de Diputados es donde se renueva el INE. Luego me preguntan, ¿cómo podemos cambiar al INE? Bueno, pues se renuevan los consejeros cada determinado tiempo y ahí es importante que entren consejeros nuevos, frescos, imparciales, profesionales. 9, para apoyar al presidente, para apoyar el proyecto de gobierno del presidente. Y 10, para que haya estabilidad política, gobernabilidad. Esas son 10 razones muy poderosas, suficientes definitivamente, para refrendar la mayoría progresista que hoy existe en la Cámara de Diputados. Entonces, por eso saqué este decálogo, mi estimado Vicente, y qué bueno que le has dado seguimiento, qué bueno que le has dado pues atención, y muchas gracias por preguntarme al respecto. No, y cómo no, senador, porque creo que vamos quedando claros. La gente tendrá que determinar el rumbo del país a través de su voto y definir qué visión de país quieren. De esos que están a favor del pueblo o a esos que están a favor de los privilegios, como lo hemos señalado una y otra vez, tú en tus videos que vemos diariamente y nosotros desde esta trinchera independiente, senador. Así es. Entonces, bueno, es importante esta información, esta concientización, porque finalmente, pues en la Cámara de Diputados se definen los proyectos de nación y la participación ciudadana es muy importante en la definición de esos proyectos de nación. ¿Para dónde queremos que vayan los recursos? ¿A los que más tienen o a los que menos tienen? Oye, entonces, senador, déjame también hacer mención que hoy publicas en El Financiero un artículo que me parece muy interesante. El alineamiento de los poderes, ayer y hoy dices, en la época neoliberal todos los poderes fácticos y formales se alinearon alrededor de un pensamiento único y hoy comienza a haber pluralidad, a pesar de que la basura que se maneja en el discurso público quiera confundir a la gente, a pesar de que muchos desde los medios de comunicación también le hacen juego a este envenenamiento del discurso público para hacer creer que López Obrador es todo lo contrario a lo que pues se tiene que ver, ¿no? O sea, que vea el que quiera ver y que oiga el que quiera oír. Sí, porque mira, es que hace unos días, de manera falaz, José Woldenberg, que era Lorenzo Córdoba de hace unos años, que estaba al frente del INE, y es un intelectual que se pegó al régimen neoliberal después del 88, cuando se impone a Salinas. Él abandona la militancia en la izquierda y se adhiere al proyecto neoliberal, y entonces ya como intelectual orgánico del neoliberalismo ha estado todos estos años militando de aquel lado, y hoy aparece y dice no, es que se están alineando todos los poderes con Andrés Manuel López Obrador y esto es autoritarismo. Y entonces yo encuentro en este discurso de Woldenberg dos cosas muy importantes. Una, la falsedad. Esta es una falacia lo que dijo. No es cierto que todos los poderes estén alineándose con el discurso político ideológico de Andrés Manuel López Obrador, porque vemos a casi todos los órganos autónomos están en contra del presidente, por ejemplo, por mencionar poderes formales. Pero además vemos a muchos tribunales y jueces en contra del presidente, que también son parte de poderes formales. Y además hay muchos gobiernos que militan
duramente contra el presidente, como el gobierno de Michoacán, el gobierno de Jalisco, el gobierno de Chihuahua, el gobierno de Tamaulipas. Entonces, al alineamiento de todos los poderes y además los poderes fácticos, todos están, todos son adversarios, casi todos. El 99% de los medios de comunicación, salvo algunas excepciones como el medio que tú diriges y otras, pero la gran mayoría. Y los poderes financieros, nacionales, internacionales, no están alineados. Lo que dice Goldenberg es una mentira. No es cierto que todos los poderes están alineados en torno al discurso político ideológico del presidente. Sin embargo, sí hubo un momento en que estaban alineados todos. No ahora, pero hace unos años. ¿Cómo se alinearon? ¿Te acuerdas con el Pacto por México, que en realidad era contra México? Claro. Todos los poderes, todos los partidos registrados hasta ese momento, después llegó Morena, pero todos los partidos con el Pacto por México, todos las organizaciones empresariales, todos los gobiernos de los estados, todos los poderes fácticos, los medios de comunicación, todos alineados. Ahí sí, en un pensamiento único. Y no escuché a Woldenberg diciendo, oh, están alineando todos los poderes en un solo discurso, esto es autoritarismo. O sea que si se alinean todos los poderes con el discurso neoliberal, eso no es autoritarismo, eso es el paraíso, según Woldenberg, paraíso de la democracia. Pero si dos poderes, el ejecutivo y el legislativo federales, asumen un nuevo discurso, un nuevo paradigma, que es el del estado de bienestar, eso para Woldenberg es autoritarismo. O sea, lo que quiere en realidad Woldenberg es que todos sigan alineados con el viejo discurso neoliberal. Es el colmo, qué barbaridad, qué pena de estos intelectuales sin capacidad de pensamiento crítico, alineados con el pensamiento neoliberal, que es el pensamiento más enemigo de la igualdad que hemos tenido en nuestra historia. Entonces, bueno, pues quise resaltar esa contradicción de Woldenberg, la falsedad y la incongruencia de sus afirmaciones. Si me permites, sé que anda siempre ocupado en tu agenda, senador Martí Batres, pero déjame preguntarte dos temas para tu reflexión y para escuchar precisamente tu opinión. Este movimiento en defensa de la Constitución y de la dignidad que está encabezando Porfirio Muñoz Ledo, quien por cierto le acaba de conceder una entrevista a Adela Micha que me parece verdaderamente lamentable, y asumo la responsabilidad por lo que digo. Entre otras cosas, dice Porfirio Muñoz Ledo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente todos los días y si no roba, deja robar en abundancia. Dice, estoy profundamente preocupado por el país, que termine en una república bananera, que pasemos de una transición democrática a una regresión histórica. ¿Qué piensa, senador, de estos esfuerzos de Porfirio Muñoz Ledo, que además se reúne con la senadora Martínez y con Cuauhtémoc Cárdenas hace unos días y que trae pues este encargo ya directo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, yo te voy a decir que para mí estamos viviendo la época de mayor libertad de expresión en la historia reciente de México. Los medios son libres. Los medios ahora no están atados por mecanismos de subordinación económica como era en el pasado reciente. Los medios pueden criticar al gobierno, lo cual no era posible antes. Por eso vivimos la época de mayor libertad de expresión que se haya dado en la historia moderna de México, en la historia contemporánea. Por otro lado, vivimos una época de regeneración del poder político. Es decir, hay un gobernante que no organiza al poder político para saquear
no organiza el poder político para hacer grandes negocios, no organiza el poder político para convertirlo en socio de compañías extranjeras. Ha hecho un esfuerzo titánico, impresionante para lograr estas transformaciones. Yo estoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, te lo digo con toda claridad, existen sobradas razones para apoyar un esfuerzo inédito, un esfuerzo que no se había dado en muchísimo tiempo, y hay que saber aquilatar la importancia que tiene el proceso histórico que estamos viviendo. ¿Y qué piensa, senador, de las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, que dice, entre otras cosas, que el poder marea y el poder absoluto marea absolutamente, y Andrés Manuel López Obrador está mareado? Pues ¿a qué intereses se está apegando Porfirio Muñoz Ledo, que iría contrario a lo que usted está defendiendo y señalando aquí en Sin Censura? No he leído esas declaraciones directamente, pero no coincido con nada de eso. Si eso es lo que dijo, no coincido, evidentemente. ¿Y se vale desde Morena torpedear así al presidente, o que se vaya Porfirio Muñoz Ledo, o cómo lo tiene que entender la gente de a pie que no está inmersa en esta política de partido, senador? Mira, hay libertad para que cada quien exprese sus puntos de vista. No obstante ello, etapa de transformación positiva, progresiva, que no se había visto jamás. Entonces también hay responsabilidad de cuidar lo que se está haciendo, de cuidar lo logrado, de cuidar la transformación que se está realizando. Yo estoy del lado de la transformación que se está realizando en el país. Cada quien asume su responsabilidad, cada quien es el dueño de sus palabras. Senador, para cerrar, la reflexión que nos dejas de por qué es importante mantener la mayoría, avanzar en la mayoría progresista en esta transformación, me lleva a preguntar tu opinión acerca de esto. Hablas de lo importante de que la ciudadanía salga a votar el 6 de junio para que se mantenga esa mayoría y para que avance la mayoría progresista. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, informó oficialmente que la OEA enviará una misión de visitantes extranjeros para observar las elecciones federales y locales en México el 6 de junio, y para encabezar esta misión se designó al abogado argentino Santiago Cantón. ¿No preocupa, no debería de encender de algún tipo de alertas la decisión de la OEA de mandar a observadores internacionales en momentos en que el INE o algunos consejeros del INE están siendo cuestionados por su falta de imparcialidad, entendiendo que la OEA también en su momento avaló un golpe de Estado en Bolivia y fue de las organizaciones que fue insistente con la idea de que había irregularidades electorales en la victoria de Evo Morales, la última victoria electoral? ¿Cómo entiende, senador, para cerrar, por un lado, el llamado que haces para mantener la mayoría progresista, que la ciudadanía salga a votar, y cuando el árbitro electoral está cuestionado, traen a este organismo aún más cuestionado internacionalmente, senador? Yo quisiera saber exactamente qué es lo que se está resolviendo, qué está resolviendo la OEA. Solo he visto estas notas periodísticas de primera mano. Me gustaría saber más a detalle para poder dar una información o una visión, una opinión mucho más objetiva y certera. De entrada, me parece que la democracia en México es responsabilidad de las y los mexicanos. Que haya democracia en México es nuestra responsabilidad. La democracia, esa democracia que se exporta, supuestamente esa no es democracia.
los organismos que andan buscando exportar la democracia, o eso dicen, en realidad no lo hacen. Y en efecto, el papel que ha tenido la OEA no ha sido un papel favorable a la democracia. Hubo una crítica muy fuerte a la OEA por su papel en los acontecimientos de Bolivia, no a favor de la democracia, sino soportando con el discurso, por lo menos, la llegada de un gobierno de facto. Y por otro lado, su silencio frente a situaciones que hay en otros países donde se ha dado una violencia política represiva, como está sucediendo ahora en Colombia, y como sucedió en Chile hace un par de años, por poner otro caso. Entonces, no creo que la OEA sea una organización que pueda llevar la democracia al mundo, pero no sé exactamente qué es lo que estén planteando, así de que voy a analizarlo con mayor detalle para poder dar una opinión mucho más a fondo. En todo caso, lo que sí diría es que la democracia depende de las y los mexicanos, de su participación libre, consciente, amplia, masiva. Eso es lo que garantiza que haya democracia en México. Eso es lo que ha permitido que tengamos avances democráticos. Entonces, es fundamental esta participación de las y los ciudadanos en los procesos políticos mexicanos. Pues, senador Martí Batres, te agradezco mucho que en este lunes 10 de mayo de 2021 nos acompañes para hablar sin censura. Ojalá que en este último mes, antes de las elecciones, sean estos diálogos más frecuentes, porque vaya que si se necesitan tus reflexiones, insisto, a las que estamos al pendiente diariamente. Por lo pronto te mando un abrazo y que disfrutes el día, senador. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Gracias. Es el senador de la República por Morena, Martí Batres, hablando con nosotros sin censura. Pero fíjese,